una marea de gente, todos diferentes, remando al mismo compás. Y es que Buenas noches, aquí estamos en otro programa de Civilitas TV. Y yo, de entrada, les digo que la sociedad civil se está uniendo, la sociedad civil se está fortaleciendo, nos estamos organizando, que esto es todo muy bueno. Por eso les pido que se comuniquen con nosotros a info@civilitas.com.ar. Seba. Bueno, hoy tenemos un programa complejo porque si estamos viviendo un momento de populismo que nos entra por todos lados, por el bolsillo, por la cabeza, por el corazón y por otros lugares sin que a veces nos demos cuenta, si realmente queremos superar este populismo y tener una mejor Argentina, tenemos que ponerle la lupa y ver de qué estamos hablando. Y para eso hay que irse a algunos momentos de la historia argentina donde también hemos sufrido fenómenos de populismo y ver cuánto más, cuánto menos, cuáles son las diferencias y ver tres características centrales del populismo. Un intento totalitarista, digamos, o sea, tratan de avanzar sobre todas las variables de la sociedad para que sea todo conforme al relato. Una variable muy autoritaria y una variable a nivel económico estatista, digamos, o sea, de tratar de llevarse la economía por delante. Bueno, vamos a tener invitados muy especiales, vamos a ver si nos sale, porque en media hora todos van a tener mucho para decir y tenemos poco tiempo. Pero si les parece, vamos a presentar ahora esta primera fotografía, este primer dato de lo que en su momento, en la segunda etapa, en el segundo gobierno peronista, le hacían estudiar a los chicos en el primario, que era ni más ni menos que La razón de mi vida, aquellos datos de Evita, puestos en un texto del manual primario, en donde mostraban a un Perón, a una Evita, casi como santos, y allí todos teníamos que estudiar los argentinos ese relato oficial. A ver, veamos un poquito de ese libro y luego lo tenemos a Jorge Arrambide en piso para hablar de ese momento de la Argentina, de ese peronismo que se había salido de sus carriles. A ver. Bueno, muy bien. Ese era el texto que se estudiaba en los colegios primarios de aquel momento. Algunos de nosotros hemos escuchado historias de ese momento exacerbado del peronismo, donde también reformaron la Constitución y realmente hicieron un cambio muy paradigmático. Empezaron a avanzar sobre las universidades, echaban a profesores, avanzaban sobre la justicia y a los jueces que no se afiliaban los echaban, avanzaban sobre la educación, un momento de máxima tensión, pero no lo hemos vivido. Lo hemos invitado a Jorge Ramírez, que conoce de ese momento. Quiero aclarar, antes de darle la posibilidad de dar la primera pregunta a Carmen, que Jorge nos ayudó mucho en Civilitas. Cuando recién comenzaba esta institución, nos reuníamos en su estudio jurídico, éramos muy jóvenes y él nos dio cobijo. Así que realmente valorable, Jorge, lo que hiciste por nosotros. ¿Cómo te va, Jorge? Bien, muy bien. Pensando en la historia argentina, ya hemos tenido entonces otra etapa en esa segunda etapa del peronismo, donde se avanzaba sobre los medios, sobre la justicia, sobre todo lo que estuviera a su alcance, sobre la Constitución. Vos lo viviste en los años mozos. Sí. Es muy difícil tomar el tema del peronismo del año 46 en adelante sin hacer reflexiones sobre lo anterior. Pero no lo podemos hacer por razones de tiempo. Sería una mesa especial. Pero ¿sabemos cómo ganó Perón las elecciones del 46? ¿Saben ustedes cómo ganó?
Unión Cívica Radical Junta Renovadora. Por eso que el líder radical que se fue con él fue Hortensio Quijano, un líder radical del litoral, porque Sabatini no lo aceptó. O sea que había un entongue en el que se hizo frente a la Unión Democrática, que era inaceptable para la mitad del país. Por eso es que la Iglesia lo acompañó a Perón. ¿Cómo no lo iba a acompañar? Si lo que se ofrecía por el otro lado era un sectarismo bárbaro. Y Perón se vislumbró desde el principio como un dictador. Él realmente fue un dictador, él atropelló. Tenía ciertas pautas de respeto. No fue un atropello muy grande. Quizás el tema que a mí más me interesa, porque yo soy estructuralmente antiperonista, es lo que yo he cambiado. Es lo que el tiempo me ha permitido ver cuáles cosas fueron objeto de una oposición tremenda por parte nuestra y que podemos rebobinar algunas cosas. Tú citaste recién la Constitución del 49. La Constitución del 49 fue armada por Arturo Sampay. Arturo Sampay era el profesor de constitucional y político más famoso del país, un hombre de raigambre absolutamente católica, cristiana. Por supuesto que terminó disfrazado de cura, escondido en el convento de Itatí y en un bote a remo cruzó el Uruguay, llevado por dos gentes, se salvó porque si no lo achuraban. Es decir, era momentos de una contradicción brutal. Pero ya en el primer gobierno de Perón tuvimos la muerte del estudiante Mario Bravo, la del doctor Ingalinela, la prisión de personajes, la prisión de Balbín, de Frondizi. Silvano Santander se tuvo que ir, a Yadrora lo echaron de la Cámara de Diputados. Era un gobierno de fuerza, sin duda alguna. Había momentos, según me cuentan también padres y familiares, por ejemplo, el luto exigido y aquellos que no hacían luto, afuera, digamos, sea... Mi padre fue echado por no ponerse la corbata negra y por no afiliarse al Partido Peronista, sí, sí. Eso era el breve del catecismo, la primera pregunta. Luto por Eva Perón y la afiliación al Partido Peronista. Nosotros creíamos que él, por el número de afiliados al Partido Peronista, quería hacer un plebiscito para eliminar elecciones en el futuro. Si de 4 millones, 6 millones del electorado, 3 millones están afiliados, ¿por qué vamos a hacer las elecciones? En esta primera pincelada, Jorge, porque tenemos poco tiempo, como vos sabés, contanos, cuando ustedes estaban en ese momento, ¿vislumbraban que allí se estaban haciendo la violencia que después se iba a expresar más adelante? No. Nosotros vimos la violencia de Perón para imponerse y para imponer su sistema, e innecesariamente, porque tenía una mayoría apabullante de la izquierda, del centro, de la derecha, tenía de todo. Por eso dijo, no es partido político, sino que es un movimiento. Es un movimiento. Y lo veíamos claramente. A la muerte de Perón, la mayoría iba a ser peronista, la primera minoría peronista y la segunda minoría peronista. Y no éramos pitonillas, es lo que está pasando ahora. Hubo un cambio. Tampoco quiero señalarlo como un hito perfecto. La muerte de Eva Perón significó un cambio. La muerte de Eva Perón significó la salida de Ivanisevi del Ministerio de Educación, la entrada de Ramón Mendé, la entrada del secretario nuevo de Comunicaciones, no me acuerdo cómo se llamaba. Es decir, hubo un cambio que se vislumbró rápidamente en la famosa convención del Luna Park de los espiritistas, donde ya estaba López Rega. Ya había aparecido. Septiembre del 54. Septiembre del 54. Bueno, no es nuestra intención hacer un programa antiperonista, como ustedes saben, y ya lo has dicho vos, No, porque Jorge. yo rescato cosas. Tengo que confesar que tenía el más profundo odio, el más profundo desprecio por Eva Perón. Y sin embargo, con el tiempo, por mi profesión, por los puestos públicos que he ocupado, por mi carrera en todo lo asistencial y lo social, yo decía, ¿de dónde sacó esta mujer esta serie de cosas? Porque la descubrí después como una bisagra. Y realmente, con el tiempo me di cuenta. No quiero usar la palabra, todo lo social en el país estaba llevado por la Sociedad de Beneficencia fundada por Bernardino Rivadavia en 1820. Cuando Eva Perón hace su fundación, fueron las señoras gordas y canasteras de Buenos Aires. Alguna razón tenía, decís vos, Bebita. Claro,
a ofrecerle la presidencia a la sociedad de beneficencia. La IVA se dio el gusto de dejarla 2 horas sentada y después no hacerla sentar cuando la hizo pasar. Jorge, primera pincelada, no lo vamos a poder seguir porque tenemos el programa nos lleva por delante. Sí, la verdad que como para nosotros prácticamente, a pesar de la luz que tenemos, Argentina está muy oscura, sobre todo porque nos están reformando la justicia de una manera realmente muy complicada. Como creemos que la República está en riesgo, queremos invitarlos a ver un video que la gente nuestra, con quienes armamos la solicitada que presentamos el 24 de abril en La Nación y el Clarín, con gente de Buenos Aires, bueno, hemos hecho este video y nos gustaría compartirlo. La justicia necesita reformas profundas. Es lenta, ineficiente, corporativa y permeable a intereses políticos y económicos. 3 de los 6 proyectos de reforma profundizan los actuales problemas de la justicia, tienen serios problemas de constitucionalidad y perjudican a los más desfavorecidos. El proyecto del Consejo de la Magistratura prevé que sus integrantes, jueces, abogados, académicos, deban presentarse a elecciones en lista sábana a través de los partidos políticos. La mayoría del Consejo será prácticamente siempre del partido que gane la presidencia. Además, las decisiones más importantes ya no requerirán el acuerdo de distintas fuerzas. Es decir, que una mayoría circunstancial, el gobierno de turno, va a poder por sí sola proponer, suspender, acusar y sancionar jueces. Un proyecto que genera fuertes condicionamientos a los jueces que deban tomar decisiones incómodas para el poder político, profundiza los problemas actuales de la justicia. Necesitamos debatir en serio para construir un poder judicial más eficiente, más transparente, más accesible y capaz de proteger tus derechos. Hay que reformar la justicia, pero así, no. Claro, esto es lo que nos pasa. Uno se da vuelta y te reforman la justicia y entran con un tema, mira la economía y te entran por el lado de la economía. ¿Qué es este fenómeno del populismo que ya hemos vivido pero que está exacerbado? Bueno, lo hemos invitado al periodista González, que siempre nos recrea con sus columnas en el diario Alfil y en otros medios. Gracias por venir. La pregunta es, ¿este populismo no se lo podríamos solamente endilgar al peronismo, sino que nos da la sensación de que es un fenómeno ya muy generalizado en el ambiente político de Argentina, digamos? Sí, está transversalizado, digamos. Todos los partidos políticos tienen un componente populista. Es más, el peronismo no es, yo diría, casi tan populista como el kirchnerismo. Fíjense ustedes nomás en cómo han sido votadas algunas leyes fundamentales de los últimos años y han tenido el apoyo, el kirchnerismo tuvo el apoyo del socialismo, en algunos casos del radicalismo, en el caso de YPF y Aerolíneas Argentinas, en el caso de la ley de medios, Pino Solana, los socialistas, todos han votado. Es decir, el conjunto de la clase política está impregnada, embebida de populismo. ¿Y será que no hay forma de comunicarse con el electorado argentino ya si no es con una forma populista? Eso que decía Menem, si le decimos la verdad no nos votan, así que le vamos a tener que vender un poco de pan y circo, digamos. Claro, bueno, es una incógnita eso, es una incógnita. Hay un ancho espacio para lo que en otros países se denomina la derecha, para una fuerza política no populista, una fuerza política que intente por lo menos tener otras propuestas distintas. Hace poco estuvo Mario Vargas Llosa aquí, que fue candidato para la presidencia de Perú y digamos, y estableció una lucha política que finalmente perdió. Y él decía aquí, en una de sus conferencias, que dice, ¿qué político va a decir la verdad? Yo hacía eso, dice, era un imbécil, decía él, irónicamente. Bueno, hace falta una fuerza política que diga verdades, ¿no? Aunque sean duras. Daniel, con Carmen te queremos llevar a un terreno que sos especialista, de hecho tenés libros publicados. Sí, sí. Este es el nuevo, ¿no? Este es el nuevo libro que sería interesante que lo tomen. Es el primer lugar donde se muestra. Bien, bien. Bueno, Daniel, la pregunta es, el populismo también utiliza de la economía y se la lleva puesta, digamos. Sin lugar a dudas, el populismo claramente es una intervención exacerbada por parte del Estado en la economía con un objetivo eminentemente político.
Es decir, el objetivo político no es mejorar la vida de las personas, sino fundamentalmente mejorar la vida de los dirigentes porque quieren mantenerse en el poder. Esta es la verdad, hay que decirlo claramente. Y esto tiene dos consecuencias muy claritas. La primera es la mercantilización de la política, todo tiene precio, y lo segundo es la degradación de la moneda, que es lo que estamos sufriendo los argentinos en este momento, y sobre lo cual se trabaja obviamente sobre los efectos y no sobre las causas, ¿no? Control de precios, cepo cambiario, todo esto. Mira, yo no soy tan grande, pero yo ya lo viví en la época de Alfonsín, y si nos retrotraemos más, ya ha habido, digamos, ley de alquileres, cepo, control de precios. Le hemos sacado en los 50 últimos años 14 ceros a la moneda argentina. Así es. Te cuento que el primer control de precios, porque me parece que en esto hay que hacer un poquito de docencia, es de Diocleciano. En el siglo III, fíjate vos, en la segunda parte del siglo III, y curiosamente en ese momento no se pagaba con billetes, entonces no se podía emitir porque no existía la imprenta. Entonces lo que se pagaban era con monedas de plata, y se envilecía la moneda incorporándole la moneda de plata cobre. Es decir, que cada vez había más monedas porque obviamente la plata que tenía cada una de las monedas era menor en proporción a... Ya ahí se producía la distorsión. Entonces, pero ¿sabés? Imagina cuál era la pena para aquellos que violaran el control de precios producto de la inflación, la pena de muerte. Claro. 1500 años después, en la Revolución Francesa pasa exactamente lo mismo. Lo que pasa es que habían cambiado algunas cosas. Por ejemplo, había ya la posibilidad de emitir billetes. Entonces, existía, se generó un proceso inflacionario muy importante que terminó también con exactamente la misma pena. La única diferencia es que se había inventado la guillotina. Una pregunta que le hago a ambos es, en las cacerolas se escuchó mucho reclamo institucional, lo rescatábamos aquí con Carmen, pero la pregunta que se hace la gente es, finalmente, ¿quién se va a llevar puesto este nuevo populismo? ¿La política o la economía, digamos? La dinámica del populismo hace que, por un lado, como decía Gataz, acreciente cada vez más su participación en la economía. El Estado, por un lado, acrecienta, abarca cada vez más sectores económicos. Y por otro lado, en la política, en el plano estrictamente político, necesita cada vez más prescindir de la República. Necesita absorber, el poder legislativo ya lo tienen, envían las leyes, levantan la mano, nadie discute nada. Ahora necesita la justicia, de tal manera que el autoritarismo y la creciente participación en la economía son parte de un solo modelo político. Y yo creo que va a fracasar en ambos frentes. ¿Y tu opinión? Sí, perdón. No, digo, los subsidios vienen a ser una forma también de entrar y penetrar en las empresas que pueden ser hasta privadas. No hay la menor duda al respecto de eso. Con respecto, fíjate, a este tema del control de precios, si incluso hablamos de la Argentina y uno piensa, por ejemplo, en lo más importante, lo más reconocido como fue la inflación cero de Helbar, que terminó en el Rodrigazo, o el escándalo en el cual terminó el plan austral, que se basaba exclusivamente en control de precios, no controlar las causas de la inflación, sino los efectos solamente, muestran claramente que siempre se desencadena una crisis económica y posteriormente una crisis política, ¿no? Que obviamente termina con consecuencias realmente muy graves. Y si vos me permitís una cosa, esto es como una familia. Cuando a la familia le va bien, vos sos papá, viene tu hijo y te saca 100 pesos de la billetera, quizás ni te das cuenta, pero cuando las cosas se empiezan a ver más difíciles, vos empezás a preocuparte. Y al Estado le pasa exactamente lo mismo. Hoy el Estado está preocupado porque no le alcanzan los fondos para la enorme magnitud de gasto público. Entonces se endeuda generando deuda pública, y después cuando ya no puede endeudarse más, ¿qué hace? Emite dinero. Bueno, muy interesante. Seguimos reflexionando. Todos tenemos que pensar qué le pasa a esta Argentina que acepta el populismo, que todavía no lo rechaza de manera contundente. ¿Será que nos faltan dirigentes opositores? ¿Será que en el fondo todos llevamos un petizo populista en el corazón, como me supo decir un profesor hace poco tiempo? Vale la pena reflexionar, vale la pena ver la historia, y en ese marco los invito a ver ahora un video. Está puesto como Nadie resiste un archivo, porque son personas que participaron de la guerrilla del 70 al 76, que ahora caminan por las calles, son gobernantes, son miembros influyentes, y en ese momento miren lo que pensaban. Nos va a dar pie luego para charlar con Agustín Laje, aquí en el piso. Vamos a empezar por un principio. La estrategia nuestra no era salvar gente. Si hubiéramos tenido esa estrategia, no empezábamos. La estrategia nuestra era transformar la estructura del poder en la Argentina, no salvar gente. El objetivo de una organización política no es salvar gente,
es tomar el poder con el mínimo costo posible. Y si, no sé, si buscamos, qué sé yo, en los diccionarios, qué quiere decir montonero, posiblemente nos encontremos con que explique un poco las cosas. ¿No está? Del gaucho que durante las guerras civiles rioplatenses del siglo XIX formó parte de las fuerzas provinciales, movimiento guerrillero, los que pelean el montón. Los que pelean el montón. Al pueblo de la nación, la conducción de los montoneros comunica que hoy a las 7 horas fue ejecutado Pedro Eugenio Aramburu. Que Dios nuestro Señor se apiade de su alma. Perón o muerte, viva la patria, montoneros. Con los huesos de Aramburu, con los huesos de Aramburu, vamos a hacer una escalera, para que llegue hasta el cielo, nuestra evita montonera. Montoneros y los descamisados, que son sencillamente las primeras expresiones armadas de la política revolucionaria que lleva el conjunto del pueblo peronista, que son los primeros compañeros que nos están señalando el camino a armarse para traer al general Perón. El escalón más alto, como decía el Che, ¿no? El escalón más alto era ser revolucionario, participar de la lucha armada. A un poeta, a un escritor, a un pintor, lo único que se le pedía era que dejara los pinceles para otro día y que empuñara un arma. Llevaremos el foco y en la otra mano llevaremos el fusil. Que veíamos a los montoneros como los mejores de nosotros mismos. Los que se atrevían a tomar las armas. Barrio por barrio, fábrica por fábrica, villa por villa, facultad por facultad, para ir construyendo, todos juntos. Diferentes personalidades que en ese momento luchaban, pedían las armas, se organizaron y ahora no se hacen cargo de esa parte de la historia. Una parte se hizo cargo, lo hemos juzgado, lo hemos encarcelado. Y esta gente no se está haciendo cargo. Acá hay un libro muy interesante de nuestro compañero de Esperanza Federal, Agustín Laje, Los mitos setentistas, que vale la pena, está en todas las librerías. Agustín, Hola. Populismo y violencia, vos lo has estudiado mucho, tu reflexión. Bueno, mira, yo veo, primero de nada, que hay una concepción populista en términos del pensamiento de lo político que tenía esta gente en los 70, ¿no? Entender lo político como una relación de amigos contra enemigos que finalmente terminó llegando a un estado de guerra interna con 21.644 atentados entre 1969 y 1979, según datos que surgen del juicio de las juntas, con miles de jóvenes que decidieron tomar las armas en pos de ideales que habían sido bajados en gran medida desde Cuba. Yo tengo datos acá en el libro de aproximadamente 6.000 miembros de estas organizaciones, específicamente de montoneros y de ERP, que pasaron por campos de entrenamientos en Cuba, por lo cual podríamos incluso estar hablando de un terrorismo de Estado dirigido y planificado desde Cuba. Y veo que había, digamos, un discurso de lo, digamos, populista, ¿no? Esto de somos el pueblo, que era básicamente lo que enarbolaban estos grupos que en verdad no tenían realmente apoyo popular. Sí, y yo pongo siempre como ejemplo cómo le fue a Montoneros cuando quiso presentar candidatos en elecciones para diputados. No sacaron ni el 1%, ¿no? Entonces el argumento político que ellos tenían eran las armas, era la violencia en pos de ideales, bueno, que se ven bastante reflejados en lo que son algunos grupos de la actualidad, por desgracia. Hay un costado que es muy largo de contar, pero te pido un resumen. Sí. ¿Cómo habrá sido que fueron a por todo esta gente, en la misma línea que ahora, que en un momento se le ocurrió ocupar el norte de la Argentina y ahí hubo lucha armada, digamos? Muchos jóvenes tal vez de nuestra edad y de tu edad sobre todo no saben que hubo un momento en donde la gente dice, bueno, vamos a tomar Tucumán, vamos a tomar Chaco y lo vamos a hacer nuestro, digamos. Bueno, estos grupos en general, digamos, tenían una diferencia metodológica. Montoneros principalmente practicó el terrorismo urbano, indiscriminado, en muchos casos, y el ERP practicó lo que se llama guerra de guerrillas con las ideas foquistas del Che Guevara en Tucumán. Ellos pensaban que podían crear una zona liberada en Tucumán, golpeando desde ahí
al ejército principalmente, que después, bueno, va a ser contestado en el marco de un gobierno constitucional en 1975, que va a producir muchas muertes, mucha violencia, mucha sangre. Pero claro, esta gente lo que pasa es que pensaba que el marxismo, digamos, al estilo castrista, era el camino por el que se conducía inexorablemente el mundo. Estamos hablando de un periodo de guerra fría, de un conflicto ideológico, y entonces pensaban de que ellos tenían que ser los protagonistas de la historia, tenían que empuñar un fusil y ir al monte y a jugar a ser la guerrilla argentina, ¿no? ¿Y cómo lo sentís vos? ¿Cómo lo vivís, inclusive como joven? Este mundo militante que nos impone el kirchnerismo. Bueno, hay veces que me da la sensación que no sé si es militante o militarista, ¿no? Por lo menos por su retórica. Escucho ahora, por ejemplo, a chicos de la cámpora que se asumen como los soldados de Perón, un eslogan que no tiene nada de novedoso, es un eslogan que enarbolaban los montoneros, por ejemplo, una organización que, ya digo, cometió miles de atentados en la Argentina, se llevó miles de víctimas, no solamente de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, sino civiles, niños. Y bueno, a mí me llamó bastante la atención ver el 24 de marzo pasado de que se veían banderas de montoneros, incluso se pegaban carteles que decían quieren terrorismo, ahora van a tener terrorismo. Hay una reivindicación, por lo menos a nivel retórico, de lo que es el setentismo, esas ideas de violencia que hace 40 años se dieron en la Argentina. Gracias, Agustín. Vamos a compartir junto con vos una foto de lo que sí queremos rescatar de la historia trágica de la Argentina de los últimos años. Una historia en donde el mismo Perón del que hablamos, con sus accesos y demás, cuando vuelve en el 74 le propone a Balbín, bueno, a ver, conversemos, dejemos de pelear y conversemos. El famoso abrazo entre Balbín y Perón, que podría haber marcado un antes y un después en la historia argentina, pero lamentablemente estaba muy cargada la Argentina de violencia, de resentimientos, y no supimos tomar ese mensaje. Yo no me quiero borrar, porque si Agustín es valiente, nosotros tenemos que serlo. Y yo, como lo he dicho en algunos lugares, digo, es muy dramático lo que pasó en la historia argentina. Y creo que a nadie podemos darle un premio por haber hecho lo que se hizo en la dictadura militar y demás. Pero la pregunta filosófica es, ¿qué hubiera pasado con la Argentina si estas ideas traídas de Cuba y bajadas a nivel de guerrilleros y demás, finalmente se hubieran implantado? ¿Qué Argentina tendríamos, digamos? O sea, esa pregunta a veces se la hago a los mismos militantes de izquierda y digo, está bien, yo firmo con vos que nunca voy a avalar una avanzada sobre los derechos humanos, pero respóndeme esta pregunta, ¿qué hubiera sido de la Argentina si finalmente hubiera ganado Montoneros y el ERP? Es una pregunta filosófica para hacer. Y yo de paso, Seba, digo, habrá cosas que reivindicar del pasado, pero no podemos dejar de pensar que el marxismo ya fracasó. Sí. Así que no podemos tener esos ideales, buscarlos como figuritas para traerlos hoy, porque realmente queda muy anacrónico. Me parece lo que sí pide la gente es una Argentina unida, más allá de que la oposición se una o no, queremos ser un país en paz. Un país con reconciliación nacional. Muchas gracias. Gracias, Agustín. Buenas noches. Adiós.